ya para finalizar, aquí en este espacio, Tu libro, tu mente, vamos a recomendarles algunos libros que, bueno, el profe nos va a hacer el favor de recomendar a nuestra audiencia. Como bien sabemos, es un tema muy complejo la filosofía, entonces depende de lo que uno busque, será ese el libro. Vamos a darle de uno por uno algunos y igualmente vamos a dejar la descripción, el título y el autor en la, en la descripción del video y del podcast. El primero sería La Sociedad del Cansancio, de Byung-Chul Han. ¿Qué nos puede decir de este libro? Bueno, este libro es interesante porque nos plantea cómo las personas estamos tan inmersos en el trabajo, en nuestras actividades, que pareciera que no tenemos como importancia y no generamos dinero. Y no estamos todo el tiempo activos y nos están invitando como a producir, a generar, a crear dinero. De repente nos olvidamos de cosas como importantes, por ejemplo, como nuestros gustos, a lo mejor darnos un tiempo, un espacio para hacer algo que nos agrade. Nos habla precisamente de eso, que incluso estamos peor que los negros cuando eran esclavizados. Es radical pensar que ellos, siendo esclavizados, tenían más tiempo libre que nosotros. Verdades que duelen, ¿verdad? Sí. Sería interesante para los que les llame la atención este libro. El siguiente es Sapiens, de animales a dioses, de Yuval Noah Harari. Este libro suena mucho. ¿Qué nos puede decir de este? Este es uno de los libros que más me ha impresionado últimamente. Habla desde el origen del Homo sapiens, de cómo fue evolucionando lo que es su cerebro, que es el órgano desde el punto de vista del autor más importante para generar lo que ahora es el ser humano. Habla de la técnica, cómo el ser humano fue encontrando instrumentos en la naturaleza y los fue perfeccionando poco a poco. Habla de las épocas del acero, de hecho divide el libro en revoluciones y al final plantea una pregunta interesante. ¿Quién crea a quién? ¿Dios al hombre o el hombre a Dios? Por eso al último plantea esto de animales a dioses, porque pareciera que ahora el ser humano está cobrando el puesto que antes tenía Dios, de ser creador, de ser innovador, etc. Entonces es un libro bastante recomendable, muy digerible, es algo amplio, pero es apasionante y te atrapa, la verdad. Perfecto. También recomendado. Bueno, el siguiente se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Y Víctor Frank fue un prisionero en los campos de Auschwitz. Él estaba viendo, por ejemplo, que las personas que no morían eran aquellas que tenían algo por lo cual vivir. Por ejemplo, hablaba de que había personas que plantaban, por ejemplo, papas, y su objetivo en la vida en ese momento era que las papas produjeran más papas para que la gente pudiera comer dentro del campo. Entonces él menciona que independientemente de la circunstancia en la que te encuentres, si tú le das sentido a tu vida lo va a tener. Independientemente del lugar, de las circunstancias en las que vivas, si tú le das otro sentido, es decir, a propósito de la filosofía, si tú encuentras un sentido racional, un sentido estético, un sentido moral, un sentido ético, etcétera, va a tener sentido la vida misma. También suena bastante interesante ese para que quieran adquirirlo. Bueno, pasamos al siguiente libro, es Los Simpson y la filosofía, de William Irving Mark. Bueno, este libro, la verdad, lo adquirí solamente por la portada que traía ahí los dibujos de los Simpsons, que fue una caricatura con la cual crecí. Pero me pareció interesante el planteamiento porque Matt Groening también estudió algo de filosofía, que es el que se dedica como a crear los Simpsons. Y habla precisamente de que toda la caricatura tiene una postura filosófica. Por ejemplo, por mencionar nada más el caso de Homero, es un hedonista al 100%, por mencionar algo. Marge, por ejemplo, es una persona estoica porque ella no disfruta de la vida, siempre está haciendo aseo, está como muy involucrada en las labores de los hijos, etcétera, pero se olvida de disfrutarlo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, Lisa es al final la convierten en una feminista, es una muchacha que está a favor, por ejemplo, del veganismo, etcétera. También es como una postura vital ante su propio devenir. Barr es un irreverente, no le importa nada, se podría decir que es le decían perros a ellos, como Diógenes le decía Diógenes. Pero el chiste es que toda la película y todos los personajes estaban pues relacionados con una postura filosófica. Es un libro
interesante y también divertido. Sorprendente también. Llama mucho la atención, sobre todo porque es algo, es decir, que un ejemplo en el que todos podemos tomar, que conocemos bien. Y bueno, los libros también usted nos recomienda de Simon Bauman, de obras como Vida líquida, Tiempos líquidos y Amor líquido. ¿Qué nos Y dice de Simon eso? Bauman es un sociólogo, entonces él comienza a hacer una reflexión de cómo actualmente hay pocas personas que tengan una postura estable ante la vida, que más bien nos vamos llevando por lo que las corrientes, por decirlo así, de redes sociales, las tendencias y todo este asunto nos vayan dictando. Al grado, por ejemplo, en Amor Líquido habla de que el amor ya es un término que está totalmente desvalorizado, donde, por ejemplo, las relaciones humanas están más orientadas hacia lo que es el interés que hacia, por ejemplo, el amor o hacia la entrega hacia el otro sujeto. Entonces habla que, por ejemplo, un vínculo matrimonial se puede romper como si fuera cualquier otra cosa, entre otros detalles, ¿no? Tus propios valores, tus propios intereses. Hablemos del PRI, del PAN y del PRD que ahora están unidos. O sea, como que no hay una coherencia a propósito de lo que mencionabas también entre lo que se piensa y lo que se dice. Interesante. Para quienes llame la atención, porque obviamente son bastantes libros que uno pudiera recomendar. Por último, libros de George Orwell, en específico títulos 1984 y La rebelión en la granja. Bueno, 1984 es un libro, es una novela donde se narra que no va a haber libertad de expresión. Por otro lado, La rebelión en la granja es un libro que habla sobre el fascismo, pero orientado hacia lo que es una granja, donde unos cerdos se apoderan de la granja y empiezan a dejar sin comer como a los otros animales. Entonces empiezan a crear leyes, por ejemplo, al principio ponen todos somos iguales, pero después empiezan a modificar la ley y empiezan a decir casi todos somos iguales. Y empiezan a apoderarse de los recursos económicos de también, por ejemplo, la leche y todo eso. Y hay una figura del proletario que es un caballo que se dedica a puro trabajar para el sistema, pensando que va a ser recompensado. Y al final muere de cansancio y lo venden para que hagan salchichas. Y está muy interesante porque es una buena metáfora. También allí habrá que poner a Adolf Huxley, que habla sobre, tiene un libro que se llama Un mundo feliz. Y él llega a decir que va a ser al revés de lo que dice 1984. O sea, 1984 dice, no va a haber libertad de que digas lo que tú piensas. En el mundo feliz, Huxley dice, no, va a haber tanta información que la información va a dejar de ser importante. Y desde mi punto de vista, la profecía, por decirlo de alguna manera, se cumple en Huxley, no en George Orwell. Entonces, si ustedes observan, hay tanta información que la información dejó de ser importante. Sorprendente, también interesante. Ojalá que si les interesa más de alguna persona puedan adquirir estos libros. Pues vamos a dejar la descripción, todos y cada uno de ellos. Y bueno, con esto pues cerramos este tema.